Buenas tardes, soy Augusto Mora, profesor del módulo de representaciones de construcción en el primer curso del ciclo formativo de grado superior de proyectos de edificación que se imparte en el Centro Integrado Pirámide de Huesca. En este vídeo voy a empezar a explicar un poco el material que os he enviado para las prácticas de este tercer trimestre del curso 2023. Bueno, pues para eso, para terminar ya el curso. Bien, vamos a hacer una vivienda unifamiliar, ¿de acuerdo? Os he facilitado el modelo, que es un proyecto que hice yo hace ya años. No está construido, pero el proyecto sí que está hecho, está avisado, ¿vale? Es una vivienda unifamiliar en Barbastro. Bueno, como podéis ver, tiene una planta sótano, planta baja y una planta primera que está justo debajo de la cubierta, ¿de acuerdo? Yo he limpiado toda... Me he quedado solamente con el modelo, ¿de acuerdo? Que tiene, bueno, estas 4 planos de planta, una vista 3D y nada más. ¿Qué es lo que vais a tener que hacer vosotros? Pues básicamente lo que vais a tener que hacer junto con otro material que os he facilitado, que son una carpeta con una serie de... Dentro hay otra serie de carpetas, ¿de acuerdo? Que hay planos CAD de instalaciones de calefacción, de ventilación, de fontanería, de saneamiento, de electricidad y de estructuras, ¿de acuerdo? Hay planos CAD de todo eso y entonces lo que tendremos que hacer es el proyecto básico y de ejecución, parte de los planos del proyecto básico de ejecución, no todos, de esta vivienda, ¿de acuerdo? Bien, la vivienda, lo que os he dicho, ¿vale? Pues está he limpiado cosas, ¿de acuerdo? Entonces tiene una planta sótano, ¿de acuerdo? Que se destina a garaje, ¿de acuerdo? Porque esta vivienda era para un constructor. No se ha llegado a construir nunca porque justo el proyecto lo hice hacia el 2007-2008 más o menos, y a este hombre le pilló la crisis y entonces pues ya no se, al final no se construyó esto. Entonces tiene un gran sótano donde este hombre tenía que guardar su pues camioncito de construcción, material, era un poco como su almacén de obra, ¿de acuerdo? La planta baja tiene la zona de entrada, ¿de acuerdo? Un despachito en la entrada, pues para recibir a lo mejor a los clientes, hay un par de sillas, una pequeña zona de espera, aquí, ¿no? Y luego ya lo que es propiamente la vivienda, la zona de día de la vivienda. Tiene un pequeño aseo aquí de cortesía en planta baja, un salón, una zona de comedor, la cocina, una zona de despensa, cuarto de lavado y tal por allí, una zona un poco de almacenaje, un dormitorio en planta baja con un vestidor y un baño incorporado, ¿de acuerdo? Y la planta primera, que está justo debajo de la cubierta, pues tiene 4 dormitorios y un baño, ¿de acuerdo? Y luego ya tenemos pues la cubierta, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que vais a tener que hacer vosotros? Pues como os he comentado, primero los planos de distribución y amueblamiento, que parte, como habéis visto, ya estaban, ¿de acuerdo? Pero yo he borrado las habitaciones, ¿de acuerdo? Vais a tener que colocar vosotros las habitaciones, etiquetarlo todo convenientemente, ¿de acuerdo? Y hacer los cuadros de superficies útiles y construidas para incorporarlo en los planos, ¿de acuerdo? Bien, tendréis que hacer aparte todas las plantas acotadas, ¿de acuerdo? En planos aparte de las superficies. Y luego secciones y alzados. También habrá que hacer perspectivas y renders del interior y el exterior del edificio, ¿de acuerdo? Esto ya os dejo a vuestro gusto, cuántas hay que hacer o cómo hay que hacerlas. Los puntos de vista los elegiréis vosotros, pero tendrán que ser vistas cónicas, en perspectiva cónica. Luego habrá que hacer también todos los planos de instalaciones de fontanería, de saneamiento, de calefacción, de electricidad, para lo cual tendremos que duplicar todas las plantas que tengo aquí. Y en esto es lo que voy a explicar en este vídeo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como podéis ver en este navegador de proyectos de este proyecto, pues
realmente no es que haya mucha información, ¿de acuerdo? Tengo 4 o 5 vistas de planta, una vista 3D y poco más. Pero si tengo que hacer una planta de estructura, otra de fontanería, otra de electricidad, otra de saneamiento, otra de calefacción, una de superficies, otra acotada, ya son 7 tipos distintos de plantas por cada nivel, por cada planta que tengo aquí. Si tengo 3 niveles van a ser 21 vistas de planta. Y entonces esta parte de aquí de los planos de planta ya se puede convertir en un follonaco tremendo, ¿vale? Para evitar eso, vamos a aprender cómo puedo organizar el navegador de proyectos. ¿Cómo se organiza el navegador de proyectos? ¿Cómo recomiendo yo organizar el navegador de proyectos? Pues de la siguiente manera. Si selecciono donde pone vista todo, vistas todo, con el botón derecho, organización del navegador, ¿de acuerdo? Y puedo organizar el navegador creando un nuevo esquema de organización. Si le digo nuevo esquema de organización, me va a crear un nuevo esquema para las vistas. Fijaos que arriba tengo 3 pestañas. Puedo crear un esquema de organización para vistas, uno para planos y otro para tablas de planificación. De momento me voy a centrar en el de vistas. Podría crear también un sistema de clasificación o organización para los planos o las tablas. En este caso ni tengo planos ni tengo tablas, como podéis ver, no están creados todavía, por lo tanto no me interesa. Pero vistas sí, ¿de acuerdo? Entonces voy a decirle nuevo en vistas. Entonces me aparece algo parecido a esto, me lo traigo porque me había aparecido en otro monitor, y le voy a llamar, por ejemplo, pues por disciplina y tipo, ¿vale? Voy a ponerle simplemente para que veáis, le pongo ahí el nombre un poco descriptivo, porque voy a organizar precisamente por disciplina y tipo. Ahora veremos por qué. Le digo aceptar y me aparece esta ventana, y esta ventana aparece que puedo filtrar y puedo agrupar. No actúo en el filtro, ¿de acuerdo? No le pongo nada, porque filtrar lo que haría sería ocultarme todas aquellas vistas que no cumplieran con la condición de filtro. Es decir, en el navegador de proyectos habría cosas ocultas que yo no podría ver. No me interesa eso. Sí que me interesa verlo todo, pero agrupado. Entonces me voy a la pestaña agrupación, clasificación, y entonces me aparece esto, ¿de acuerdo? Yo aquí ahora le voy a decir que quiero agrupar por disciplina, aquí aparece, y después por familia y tipo, ¿de acuerdo? Había puesto por disciplina y tipo, pero me refería a tipo de vista, ¿vale? O familia o tipo de vista. Ahora veremos cómo cómo va a quedar esto, ¿de acuerdo? Le digo aceptar. Y entonces selecciono por disciplina y tipo, el que acabo de crear, y le digo aplicar, ¿vale? Observad cómo ha cambiado ya el navegador de proyectos. Le digo aquí aceptar para salir, y ahora me aparece arquitectura, y luego dentro de arquitectura veo planos de planta, que si lo despliego me aparecen mis planos de planta, y vistas 3D, ¿de acuerdo? Todo esto es ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, este plano de planta, como podéis ver, su disciplina es arquitectura, ¿de acuerdo? ¿Por qué me va bien clasificar por disciplina? Porque yo ahora, por ejemplo, si duplico este nivel 0,2 planta baja, duplicar vista, duplicar, y digo que esta nueva planta baja copia 1 va a ser, en lugar de arquitectura, para estructura, por ejemplo, y le digo aplicar, si os fijáis, ya no me está mezclando esta planta de estructura con las plantas de arquitectura. ¿De acuerdo? La planta de estructura se ha puesto automáticamente dentro de un apartado dentro de las vistas de estructura. ¿De acuerdo? Entonces me va muy bien para clasificar, porque cada vez que yo tenga una nueva vista de estructura, se vendrá aquí, a esta parte del navegador de proyectos, ¿vale? Esta vista, si en lugar de ser de estructura fuera de electricidad, por ejemplo, pues como podéis ver, automáticamente se ha puesto también en su sitio. Ahora ya no hay ninguna vista de estructura, tengo una de electricidad. ¿Lo veis? Entonces, puedo duplicarme todas estas vistas como yo quiera,
asignarles a cada una de esas vistas duplicadas la categoría que le correspondiera y se organizaría automáticamente en su sitio en el navegador, lo cual me va a venir muy cómodo para que si yo, por ejemplo, estoy trabajando con electricidad, pues puedo cerrar el resto de pestañas del navegador y quedarme solamente con la parte que me interesa, haciendo mucho más ágil el trabajo aquí en el navegador de proyectos a la hora de ver las diferentes, pues eso, las vistas con las que voy a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces es importante eso, que aprendamos a ordenar las vistas del navegador de proyectos, pues por ejemplo, por disciplina y tipo. Vamos a ver que hay muchas más formas, ¿vale? Podría poner muchos más criterios. En este caso, a ver, yo normalmente suelo utilizar tres niveles o tres grupos, tres diferentes categorías a la hora sí, niveles, vamos a llamarlo así, dentro de este orden. El primero suele ser fase, el segundo disciplina y el tercero familia y tipo. En este caso no he puesto fase porque todo esto es obra nueva, ¿de acuerdo? En este terreno no hay nada. Pero para una obra de rehabilitación sí que me podría venir muy bien tener primero el de fase, después el de disciplina y después el nivel de familia y tipo. ¿Por qué? Pues porque así tendría primero todos los planos, por ejemplo, de estado actual o todas las vistas relacionadas con estado actual y después todas las vistas relacionadas con el estado reformado o el proyecto, ¿vale? Dentro de cada una de esas fases tendría pues los planos de arquitectura de estado actual, los planos de estructura de estado actual, los planos de fontanería de estado actual y en la fase, por ejemplo, de proyecto, pues los planos de arquitectura de proyecto, los planos de estructura de proyecto, los planos de fontanería de proyecto, los de electricidad de proyecto y así sucesivamente. Si además creo una tercera fase, por ejemplo, que es obra, podría tener todas las vistas que recogieran los elementos que he modificado en obra, los cambios que ha habido en obra respecto al proyecto. ¿De acuerdo? Por lo cual, eso me vendría muy bien tener esa organización en el caso de que fuera un proyecto de reforma. Aquí, como no lo es, pues no tengo ese problema. ¿De acuerdo? No me hace falta. Con tener simplemente por disciplina y tipo me valdría. Pero, repito, es importante que tengamos esto bien organizado. Más que nada, porque a medida que vayamos añadiendo, duplicando vistas, metiendo aquí más información, esto se va a convertir en un sin Dios, ¿vale? Voy a tener aquí en planos de planta, pues tendría a saco, para que veáis simplemente, si vuelvo yo a organización del navegador y le digo todo, le digo aplicar, pues en planos de planta me van a aparecer, le digo aceptar, perdón, me va a aparecer todo el listado de las plantas sin ver, aunque yo les cambié el nombre, de acuerdo, pero todas agrupadas dentro del mismo, la misma subcarpeta, del mismo escalón de clasificación. Y entonces, pues puedo llegar aquí a tener a lo mejor aquí pues veintitantos planos de planta o treinta y tantos planos de planta, y esto puede ser un poco caótico a la hora de gestionarlo. En cambio, si yo en organización del navegador le digo por disciplina de tipo y le digo aplicar y aceptar, automáticamente esto ya se organiza, pues tengo las plantas de electricidad por una parte, las plantas de arquitectura por otra parte. Por ejemplo, puedo duplicar la planta sótano, duplicar vista, duplicar, y le voy a decir que esta sea de estructura. En lugar de arquitectura selecciono estructura, ¿vale? Y automáticamente ya me ha creado un apartado estructura y ya esa copia del sótano ya la tengo colocada en su zona correspondiente del navegador de proyectos. Las plantas de arquitectura están en su sitio, las plantas de electricidad están en su sitio y las plantas de estructura están en su sitio. Esto vale para cualquier vista, ¿de acuerdo? Yo puedo tener ahora en esta planta de estructura, podría hacer una sección, yéndome al menú vista, a una sección, por ejemplo así, ¿vale? Y esta sección, como la he creado desde una vista en planta de la disciplina estructura, se me ha creado automáticamente esa sección también dentro de la sección estructura, dentro del apartado de estructura, ¿lo veis? Si yo ahora me voy a esta sección es una sección de estructura, ¿vale? Ahora yo aquí tendría pues elementos estructurales, a ver, me aparecen muebles, me aparecen un montón de cosas, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero ahora, por ejemplo, que esta vista, en lugar de que esté en estructura, esté en disciplina, pues fontanería, la cambio y automáticamente me acaba de crear, como podéis ver, el apartado fontanería, ¿vale? Y donde tengo esta vista de sección
Veis que me ha modificado el aspecto visual y está en fontanería, ¿vale? Lo importante es que a medida que yo vaya duplicando vistas, les vaya dando la categoría que le corresponda a cada una, para que así venga automáticamente al apartado que le corresponda del navegador de proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí termino este vídeo y más adelante ya haré otros vídeos específicos de cada uno de los apartados de las prácticas que vamos a hacer a lo largo de lo que nos queda de curso. Un saludo, hasta luego.